irá ingresando. Respecto a lo que es la asistencia, en el momento, un tiempito antes de terminar, les voy a pedir que en el chat pongan su número de documento, nombre completo, número de documento, para después poder grabar eso y cargar las asistencias, ¿sí? No lo hagan antes, lo hacen en ese momento, ¿sí? Yo les voy a ir avisando. Lo que necesiten ir cortando para ir preguntando, obviamente lo hacen sin ningún problema, y traten de mantener los micrófonos apagados para que no se para que no se escuchen ruidos de fondo. Me dicen si se escucha bien y si se puede ver la pantalla, alguien que dé el ok, así comenzamos. Sí, profe. Escucha, ¿te Bueno, puedo hacer una sí, consulta? Yo decime. ayer tenía esta clase, pero presencial, pero no pude asistir. El Pongo la martes. igual. Sí, 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 el martes, perdón. Dale, ponelo y aclará que tu clase era el martes, entonces yo lo agrego en la planilla. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Bien. Bueno, chicos, ya nos vimos hace un par de semanas con el seminario de síndromes respiratorios. Esto no es muy diferente la dinámica a lo que fue en ese momento. No, como les dije ahí, no es nada diferente a lo que dice el libro, sino tratar de pensarlo. Vamos a comenzar con lo que es el dolor abdominal, hacer un breve repaso y centrarnos en algunos de los cuadros clínicos que se presentan con dolor abdominal y después vamos a pasar a los síndromes hepáticos. Esperen que no me pasa esto. Ahí está. Bueno, no nos vamos a meter con lo que es la fisiopatología en realidad del dolor, pero la reseña es para pensar y tenerlo en cuenta, ¿sí? Ustedes ya saben las características de lo que es el dolor visceral, el dolor somático, el dolor referido. Acá falta también lo que es el dolor irradiado, o sea que pensando en cómo muchas veces el paciente describe el tipo de dolor, ¿sí? Si es un dolor mal localizado, sordo, voy a pensar en, en una causa visceral, si es un dolor bien puntual, que el paciente lo puede localizar, agudo, puedo pensar en algo, en un compromiso somático. ¿Sí? El indagar, volvemos a la anamnesis, ¿no? De la historia clínica. El indagar, el poder hacer un buen interrogatorio sobre el dolor es lo que nos puede hacer pensar dónde está, ¿sí? Qué está afectando y qué estructura de la zona en la que yo pienso que puede estar la afección es la afectada. La clasificación de lo que es el dolor abdominal y por qué hago referencia a esto. Muchas veces pensamos que el abdomen agudo es un cuadro clínico que comienza en horas, ¿sí? Pero fíjense que sí puede comenzar en horas, pero que lo puedo considerar hasta 7 días de evolución. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque si bien esta es una clasificación del dolor abdominal agudo o crónico, pero dentro del abdomen agudo, también tenemos que saber la clasificación o el pensar en etiología, ¿sí? En esa gran división que se hace si es un abdomen quirúrgico o es un abdomen médico. ¿Por qué? Porque ahí nos cambia la terapéutica y si uno no hace o no aplica la terapéutica adecuada, sabemos que al paciente le puede ir muy mal. Si es un abdomen agudo quirúrgico, no hay que estar dando muchas vueltas, obviamente que hay que estabilizar y demás al paciente, pero hay que hacer el tratamiento adecuado porque el tratamiento médico no logra estabilizar o controlar el cuadro finalmente del paciente. Dentro de los antecedentes del paciente es importante, obviamente, para tratar de orientarnos, saber los antecedentes propios del paciente, ¿sí? Tanto fisiológicos, patológicos, si tiene algún antecedente de enfermedad, si es tabaquista. Bueno, saber ante qué paciente estoy también, ¿sí? La edad del paciente para pensar en cuáles pueden ser las posibles causas, ¿sí? Si ha estado expuesto a algún tóxico o algún ambiente que pudo haber estado contaminado y que eso puede ser la causa del cuadro que está teniendo el paciente.
qué medicación toma, el indagar bien la medicación en relación al dolor abdominal, y bueno, después vamos a ver más adelante, pero los antiinflamatorios, los AINES, el ibuprofeno, el diclofenac, el paciente muchas veces no lo considera, ¿sí?, un medicamento, y cuando indagamos de manera correcta nos damos cuenta de que tienen un consumo alto de AINES, ¿sí? Entonces es importante eso. Los contactos que ha tenido, ¿sí?, el paciente por contactos, sobre todo para contagios, para pensar en contaminaciones de alimentos y demás, y también los traumatismos, ¿por qué no? O sea, hay que tener en cuenta y considerar lo que son los traumatismos cerrados de abdomen que pueden lesionar sobre todo lo que es órganos macizos. No nos vamos a detener con el Alicia, ¿sí? Pero ya saben cómo lo tienen que indagar al dolor en relación a la antigüedad, la localización y radiación. En relación a la localización, acá también hay que preguntar respecto a la evolución del dolor, ¿sí? ¿Dónde comienza? ¿Hacia dónde se fue el dolor? ¿Tá? La característica, bueno, ¿qué lo atenúa? ¿Qué lo agrava? En el examen físico, bueno, como les dije, esto es un repaso, chicos, ¿sí? El estado general del paciente, el estado nutricional del paciente, si el paciente está presentando edema, si presenta nasarca, ¿sí? Si está tomando alguna actitud o algún decúbito, ¿sí?, antálgico, para pensar en cuáles pueden llegar a ser las causas también. Si hay cambios en la coloración de piel y mucosas, no pensemos siempre en el cambio en relación a la coloración amarillenta, ¿sí?, a la ictericia, sino también tengamos en cuenta la palidez que puede presentar el paciente, porque puede tener una causa hemorrágica, ¿sí?, ese dolor abdominal, o a veces también el dolor intenso puede generar la palidez del paciente por vasoconstricción. Bueno, observar el abdomen, si hay algo dentro de la inspección que nos pueda llegar, nos pueda dar datos de qué le está pasando. La ocultación, los ruidos hidroaéreos, si están presentes o no, si están presentes las características, recuerden que son ruidos suaves y que no generan dolor, ¿sí? Ese ruido metálico o audible eh, a distancia, podemos sospechar que son ruidos de lucha, ¿sí? Buscar soplos en el dolor abdominal, sobre todo en el adulto mayor, ¿sí? Buscar soplos a nivel de lo que es la mesentérica superior, mesentérica inferior. A mesentérica superior, el soplo lo voy a buscar supraumbilical, en la mesentérica inferior, infraumbilical, tirado hacia la zona de la izquierda, ¿sí? También buscar soplos a nivel aórtico, el aneurisma de aorta es el que puede generar el soplo, ¿no? Es la estenosis de las arterias renales, ¿sí? O sea, buscar soplo. Sabemos que soplo en abdomen, el único que podemos llegar a encontrar es un soplo suave, sistólico, ¿sí?, en pacientes delgados a nivel de epigastrio, que puede ser el soplo aórtico, ¿sí?, pero por aumento de velocidad. Pero después otro soplo no deberíamos encontrar en abdomen. A la percusión radiada, buscar si hay zonas de matidez, si hay zonas donde el timpanismo también está aumentado por distensión de una víscera hueca, también es importante, ¿no? Bueno, la palpación con todos los métodos que ustedes ya saben, siempre vamos a comenzar con una palpación superficial. La otra vez en la clase pasada los chicos me preguntaban si la maniobra del escultor de Merlo era pasar bien suave la mano. Sí, puede ser pasar bien suave la mano sobre el abdomen o generar pequeñas presiones con la flexión metacarpofalángica, ¿sí? Y tratar de buscar o tratar de identificar cuál es la zona del abdomen que duele para dejarla para lo último, para evaluar último y seguir evaluando el resto del abdomen, ¿sí? Lo que es la maniobra del esfuerzo, la detención abdominal, y después pasamos a lo que es la palpación profunda, ¿está? Con las maniobras que ustedes ya saben, y acá obviamente estamos hablando de dolor abdominal, entonces no nos tenemos que olvidar de buscar los puntos dolorosos, ¿sí? Que ahí los tienen, si ya los conocen, el cístico, el de Morris, McBurney derecho, McBurney izquierdo, ¿sí? Los puntos ureterales superior y medio, y acá lo que estaría faltando es el área pancreática, así que el área pancreática estaría de la línea axilo-umbilical unos 2 o 3 centímetros por encima, o sea que queda en esta zona lo que es el área pancreática.
Bueno, dentro de el dolor vamos a nombrar a estos síndromes abdominales como causa. No son obviamente las únicas causas, hay otras, pero estas están dentro de las causas más frecuentes de lo que es la consulta por dolor abdominal, ¿sí? El síndrome ulceroso, el síndrome intestino irritable, diverticulitis, apendicitis, colecistitis y la pancreatitis. La gastritis y la úlcera péptica, ustedes saben que la gastritis se genera la inflamación de la mucosa del estómago por la exposición al ácido, ¿sí? Al contenido del estómago, ¿no? Y las úlceras es una lesión de continuidad que va en profundidad con compromiso de distinto del espesor de la pared dependiendo la úlcera, ¿sí? La progresión, la evolución que tenga. Hay que preguntar en un paciente que viene con sospecha de una gastritis, una úlcera gástrica o gastroduodenal, situaciones de estrés. Cuando hablamos de situaciones de estrés, no de estrés de locura, ¿sí? Sino de situaciones de pacientes que sobre todo cursan internación en cuidados intensivos, ¿sí? Como infecciones, pero cuadros de sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Los pacientes, los grandes quemados, con los politraumatismos, ¿sí? Obviamente indicarnos, consultar, indagar el consumo de AINES, ¿sí? En general, el consumo de alcohol, si el paciente fuma o no fuma. ¿Mm? ¿Y cuál es la expresión clínica que va a tener un paciente con gastritis o una úlcera o la úlcera péptica? El dolor a nivel del epigastrio. ¿Y cómo es este dolor en epigastrio? Si el dolor el paciente lo suele referir, se lo suele marcar debajo de la apófisis sifoide, ¿sí? A veces lo va a referir como un ardor, ¿sí? Como una sensación de quemazón en esa zona, pero también lo puede referir como un dolor de tipo puntada a nivel del epigastrio, ¿sí? Puede estar acompañado de pirosis, que es esa sensación de ardor retroesternal. Esta pirosis o el dolor o ardor en el epigastrio hay que consultar con qué calma, ¿sí? Puede llegar a calmar con la toma de antiácidos propiamente, ¿sí? El omeprazol no es un antiácido, el omeprazol es un inhibidor de bomba, o sea que va a inhibir la formación del ácido, ¿sí? Después tenemos los antiácidos propios, ¿tá? Eh, el paciente les dice, me levanto a la noche y tomo un vaso de leche, ¿sí? Y con eso, con lo que llega a alcalinizar, muchas veces merma o atenúa el dolor, ¿tá? El dolor suele presentarse en la gastritis o sea, se aumenta de intensidad cuando se progresan las horas de ayuno, ¿sí? Cuanto más tiempo está sin comer el paciente, más dolor va a tener y suele aliviar cuando come. En las úlceras, dependiendo la localización de la úlcera, a veces también el dolor se exacerba con las comidas, ¿sí? Entonces, bueno, preguntar cómo se comporta el dolor, con qué calma, qué síntomas lo acompañan. A veces ese dolor epigástrico se va a acompañar con la sensación de plenitud gástrica. Esa plenitud es, me llené, tenía hambre, me siento como y como un par de bocados y ya sentí que me llené. ¿Eh? Esa es la plenitud gástrica. Puede estar asociado también a náuseas, vómitos, ¿sí? Habitualmente el paciente tiene una disminución del apetito, tiene hiporexia y también por cómo altera su alimentación puede ir acompañado de pérdida de peso. Depende de la lesión que se genera en la mucosa, puede haber sangrados, ¿sí? Y ese sangrado puede tener la expresión de un vómito, que es la hematemesis, ¿sí? O puede presentar melena, ¿sí? Recuerden que la melena es la coloración negra de las heces que tiene una característica de pastosa, pegajosa y muy maloliente. Eso se da por la degradación de la hemoglobina por lo que es la flora intestinal, ¿sí? Se necesita por lo menos un tránsito de 6 horas. Por eso es que en los sangrados bajos no vamos a tener melena porque no tenemos todo ese pasaje y esa conversión de lo que es la hemoglobina, ¿sí? Entonces hay que pensar. Otra manera también de detectar sangrado microscópico asociado a un en un paciente, perdón, con gastritis, ¿sí? Puede ser lo que es la detección de sangre oculta en materia fecal. El paciente realmente no ve signos de sangrado no ve nada de sangre en las heces, pero cuando uno hace la detección de la sangre oculta puede dar positiva.
El síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable en realidad es un trastorno funcional que, como dice ahí, es más frecuente en mujeres de mediana edad, ¿sí? Y es un cuadro que sí, es un cuadro clínico que lo lleva a reiteradas consultas al paciente y se caracteriza por ser un dolor abdominal asociado a un cambio en el hábito evacuatorio. Y acá no les está diciendo que es asociado a constipación o asociado a diarrea. Puede tener constipación, puede tener diarreas, puede tener un hábito evacuatorio alternante que pasa de periodos de constipación a periodos de diarrea, ¿sí? Y este cuadro, como dice ahí, se tiene que mantener durante 3 meses de evolución o más, ¿tá? Y obviamente, como hablamos de un trastorno funcional, están descartadas otras causas orgánicas, ¿sí? Obviamente, si el paciente presenta este cuadro, tengo que hacer estudios de imágenes, estudios de la materia fecal, ¿sí? Sobre todo no cuando hay constipación, pero cuando hay diarrea, hay que pedir un examen de materia fecal con recuento de polimorfos, un coprocultivo, un parasitológico, micológico, porque si algo de eso viene positivo, ya deja de ser un trastorno funcional y tengo que hacer el tratamiento indicado, ¿no? Para ese paciente para poder hacer el control. Perdón, y en relación al dolor abdominal, es un dolor difuso, todo el abdomen está, y a veces lo refiere como un dolor de tipo cólico, ¿sí? Que puede también asociarse con distensión abdominal postprandial, después de comer el paciente queda bien distendido, asociado a meteorismo también. El cuadro de diverticulitis, díganme si voy muy rápido o si quieren ir haciendo alguna pregunta, ¿sí? El cuadro de diverticulitis aguda, ¿sí? Para tener diverticulitis, primero necesita el paciente tener divertículos, tener una enfermedad diverticular del colon, ¿tá? Los divertículos habitualmente se localizan en colon descendente y en colon sigmoides, pero puede haber en otra parte, en otro sector de colon puede haber, pero esas son las zonas en las que habitualmente encontramos los divertículos. El diagnóstico obviamente es por endoscopía, a veces las imágenes pueden llegar a informarnos, a decir que hay imágenes compatibles con, como puede ser en una ecografía o en una tomografía, pero no son los métodos para hacer el diagnóstico, ¿sí? Salvo cuando cuando el paciente está cursando un cuadro diverticular agudo, que ahí no podemos hacer una endoscopía, la endoscopía hay que diferirla, ahí puede haber, o sea, son más claros al estar inflamados, al estar distendidos u ocupados, ahí se expresan o se pueden ver mejor en estos estudios complementarios, ¿sí? A veces, como dice, el antecedente de la diverticulosis es la presencia de divertículos, perdón, y diverticulitis es la inflamación. A veces el paciente no tiene el antecedente de la diverticulosis colónica, pero tenemos que llevar a la sospecha mediante la clínica, ¿sí? A ver, si tiene hecho una endoscopía de hace unos meses y no vio absolutamente nada, listo, decimos divertículos, no, pero si tiene hecha endoscopía de años anteriores o no tiene hecha, no puedo descartar el cuadro diverticular por no tener un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque cambia a cómo uno va a hacer la terapéutica del paciente, ¿sí? Las diverticulitis son cuadros de dolor abdominal, diarrea, que en el adulto lleva tratamiento antibiótico, ¿sí? Entonces, si uno no hace el tratamiento antibiótico, está el riesgo de hacer las complicaciones, de hacer los abscesos diverticulares con las perforaciones y, bueno, todo lo que eso va a conllevar. El dolor, acá les pone el dolor en fosa ilíaca izquierda, si ustedes tenían el McBurney positivo, el McBurney derecho, y el izquierdo, sí, que uno lo asocia con cuadro diverticular, el paciente suele referir un dolor de tipo continuo que puede alternar, que puede tener reagudizaciones, puede referir que siente como puntadas, pero lo localiza en la fosa ilíaca izquierda. Obviamente que va a tener dolor a la palpación y va a tener signos de compromiso peritoneal dependiendo si hay un compromiso peridiverticular o no, ¿sí? Son cuadros que suelen cursar con fiebre, la mayoría de los pacientes tienen, pero el no tener fiebre no lo excluye. Y va a estar acompañado de diarrea y, bueno, y la disminución del apetito. También en la anamnesis, ahí como dice, la ingesta de alimentos previos, son pacientes que cuando uno empieza a hacer el interrogatorio, eh, encontramos
el consumo de las cosas que no deben consumir, ¿sí? Los divertículos, el cuadro diverticular se da porque se obstruye, ¿sí? La salida del divertículo y obviamente está la flora ahí y hace todo el compromiso, hace su desarrollo y demás y hace el compromiso inflamatorio. Se obstruye por frutos secos, el consumo de semillas, ¿sí? Entonces también muchísimas veces está ese antecedente. Y las diverticulitis, lo otro también es que es más frecuente en el adulto, o sea, no son cuadros habituales de ver en pacientes de menos de 50 años, ¿sí? Sino que son pacientes mayores y a veces también predomina lo que es el hábito constipado. El cuadro de apendicitis aguda, ¿sí? Ustedes ya saben que es la inflamación del apéndice secal, ¿sí? Que se ubica en la fosa ilíaca derecha, pero que el dolor con el que va a comenzar el paciente es un dolor indefinido, periumbilical o a nivel del epigastrio, ¿sí? ¿Por qué sea esto? Acá está bien la aclaración y la cronología de cómo se va dando el compromiso de las distintas estructuras, ¿sí? Primero el compromiso de la pared de apéndice secal propiamente dicha, y por eso es un dolor tipo visceral, es un dolor que mal localizado, mal definido, ¿sí? Hasta que termina localizándose en la fosa ilíaca derecha con el paso de las horas, ¿sí? Ya por el compromiso a nivel peritoneal. ¿tá? Entonces ahí el paciente sí lo localiza, lo ubica en la fosa ilíaca derecha. El dolor puede variar de ser un dolor que comienza, o sea, que evoluciona en lo que es intensidad, hace una evolución progresiva, eh, y la velocidad de esa progresión, también eso depende de cada paciente. Está en cómo se comporta y dónde se localice lo que ustedes encuentran en el examen físico, lo que les va a dar la sospecha. Esa localización a nivel de la fosa ilíaca derecha lo tenemos cuando también el paciente tiene el apéndice en el lugar según la anatomía que todos conocemos, pero sabemos que hay variantes anatómicas como el apéndice retrocecal, el apéndice que se va más hacia la parte media, entonces ahí obviamente que el dolor puede diferir. ¿Sí? Y puede ser diferente cuando uno trata de buscar el examen físico, pero en definitiva, ¿sí? Lo que es el signo de la defensa abdominal o el signo del despegue va a estar presente. Aparte de este dolor, es un cuadro inflamatorio, o sea que va a tener fiebre, disminución del apetito, puede estar acompañado de náuseas, vómitos, puede presentar diarrea, ¿sí? Y lo que es importante es el examen físico del abdomen, ¿tá? El punto de McBurney que puede estar positivo, la defensa abdominal, que es la contracción de la pared cuando uno intenta hacer una palpación profunda, y después cuando hay sospechas con las variantes estas que les digo, anatómicas, pueden buscar o el signo del psoas o el signo del obturador. El signo del psoas, ¿sí? Lo que busco es que se contraiga el músculo, entonces le pido al paciente que eleve con fuerza el muslo derecho y yo le opongo una fuerza. Ahí se contrae el psoas y en lo que es apéndice retrocecal presenta dolor el paciente, ¿sí? El signo del obturador es con la rotación interna que se genera de la pierna, del miembro inferior, y también genera dolor. Después voy a ir a buscar los signos de compromiso peritoneal, ¿sí? Que es el signo del despegue. Ese signo del despegue, como ustedes lo conocen, el signo de Bloomberg, es cuando el despegue es bien localizado en el área, ¿sí? Pero cuando ya hay compromiso, el paciente hace una peritonitis, ¿sí? O sea, es el compromiso difuso del peritoneo, aparece lo que es el despegue generalizado o el genú de Musil, ¿sí? Ustedes lo pueden poner con nombre propio o lo pueden poner así, signo de despegue localizado, signo de despegue generalizado, ¿tá? Otra cosa que puedo encontrar acá en el examen físico lo pueden presentar que se puede presentar es que en la zona donde está el compromiso inflamatorio localizado en el abdomen, ¿no? Se puede generar un hilio reflejo. El hilio, recuerden que es la alteración, es la falta de la motilidad del intestino. ¿Por qué es reflejo? Porque está asociado a esta área de inflamación y de dolor, que si ustedes hacen una RX de abdomen, ¿sí? De pie, pueden ver pequeños niveles hidroaéreos en la zona comprometida.
¿tá? Y en esa zona también, cuando uno hace el examen físico del abdomen, puedo encontrar que los ruidos hidroaéreos están disminuidos también, ¿sí? La colecistitis aguda. El cuadro de colecistitis es la inflamación, ¿sí?, de lo que es la vía biliar extrahepática y la vesícula, ¿sí?, que habitualmente se da por una obstrucción asociada a una litiasis, y produce este cuadro inflamatorio. El paciente suele tener el antecedente de lo que es la dispepsia. La dispepsia es un malestar postprandial en lo que es el hemiabdomen superior, que puede estar acompañado de náuseas, de vómitos o de plenitud gástrica, ¿sí? Y que sobre todo se va a asociar también a lo que es la intolerancia de alimentos grasos, ¿sí? Solo necesitamos la bilis cuando tenemos los alimentos con contenido graso para poder hacer toda la absorción, todo lo que hay que hacer en realidad en el tubo digestivo con las grasas, ¿no? Entonces, para que se formen las micelas y demás. Entonces, en el momento en el que se tiene que contraer la vesícula es cuando muchas veces aparece el dolor sin que el paciente tenga un cuadro de colecistitis, ¿sí? Hace el cólico biliar, ¿sí?, con el consumo de alimentos, el cólico biliar, que es ese dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho y que al rato pasa. Pasa espontáneamente o pasa después de tomar un antiespasmódico, una iosina, lo que es la buscapina, un Sertal, hasta que el cuadro hace el cuadro inflamatorio, que es el de la colecistitis, ¿sí? El dolor en la colecistitis es ese dolor en el hipocondrio derecho, es un dolor continuo que tiene esas reagudizaciones por las contracciones que hace, ¿sí? Va a tener fiebre, bueno, náuseas, vómito, hiporexia, anorexia, y lo que va a tener, como se obstruye la vía biliar, va a tener ictericia, ¿sí? La coloración amarillenta de piel y mucosas, y coluria, que es la coloración marrón de la orina. Si uno le pregunta al paciente directamente cómo está orinando, si está orinando oscuro, si está orinando como un de color como el té o como la Coca-Cola, que no hay que confundir con la hematuria, ¿sí? Que la hematuria es la eliminación de sangre por orina y que es rojiza, ¿tá? Esto es marrón, bien marrón. ¿Qué voy a buscar en el examen físico? Obviamente voy a ir a buscar el punto cístico, que ustedes recuerden que está en la línea axilo-umbilical a nivel del reborde costal, y voy a buscar también lo que es el signo de Murphy, ¿sí? No es lo mismo el punto cístico que el signo de Murphy. El signo de Murphy es una maniobra bimanual que lo que lleva es a abrazar lo que es en la región bien inferior del tórax, y coloco los pulpejos de los dos pulgares en el punto cístico. Le pido al paciente que inspire profundo y lo que hace es cortar la respiración por el dolor, ¿sí? Y también voy a buscar obviamente los signos de compromiso peritoneal, los signos de despegue, ¿sí? De defensa abdominal y de despegue, localizado o generalizado, que ya los hablamos. Profe, Y disculpe la pregunta. hola, ¿Qué tal? Disculpe la pregunta. No sé si se escucha. sí, sí se escucha ¿La, perfecto. la coloración de la materia fecal va a estar disminuida o normal? En realidad depende de la evolución, el paciente tendría que tener hipocolia o acolia, ¿sí? Bien, Porque al no pasar bilis, ¿sí? No se pasan los pigmentos, entonces no lo va a colorear. Pero son cuadros tan agudos que muchas veces no llegas a ver esa alteración en lo que es la coloración de las heces. Sí notas inmediato la coloración en la orina. bien, ¿Vamos? bien. Bien, perfecto. Gracias. Bueno. Bueno, y pancreatitis, la pancreatitis aguda, que es la inflamación del páncreas. Recuerde que es la pancreatitis aguda, se genera por la liberación, ¿sí?, de las distintas enzimas pancreáticas, y hace lo que es la autodigestión del páncreas, ¿sí? La causa más frecuente es la litiasis biliar. Hoy estuvimos recién, perdón, estábamos hablando de lo que es la colecistitis, y planteamos el antecedente de la litiasis biliar, que también hay que tener en cuenta que pueden complicar con una pancreatitis,
¿sí? También el consumo de alcohol, sobre todo el consumo agudo de alcohol puede llevar, perdón, a la pancreatitis aguda. El consumo crónico de alcohol lleva a la pancreatitis crónica con la insuficiencia pancreática, ¿no? Eh, Distintas alteraciones metabólicas, fármacos. Acá cuando hablan de procedimientos endoscópicos, está hablando de la, ay, no me sale un nombre técnico, pero en realidad lo que hace la endoscopía es entrar a través de la ampolla, ¿sí? De váter y trata de desobstruir, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta en los pacientes postquirúrgicos de litiasis biliar, ¿sí? Por videolaparoscopía, no importa el procedimiento, pero puede quedar algún lito pequeño en el colédoco y en algún momento migra, ¿sí? Y también termina generando como complicación del postquirúrgico una pancreatitis. Dentro de las alteraciones metabólicas, ¿saben cuáles de las alteraciones metabólicas puede complicar con una pancreatitis aguda? ¿Alguno? ¿No? Hay que tener cuidado con la hipertrigliceridemia, ¿sí? El aumento, o sea, los niveles elevados, estamos hablando de valores de 7, 8 de triglicéridos, puede complicar con pancreatitis aguda, ¿sí? Estamos hablando de que lo normal es hasta 1,5, ¿sí? Entonces, esos valores obviamente que se está obligado a tratar de descender los triglicéridos por el riesgo de pancreatitis que tiene ese paciente. ¿Y cuál es la expresión clínica que va a tener un paciente con pancreatitis? El dolor, ¿sí? El dolor, que es un dolor que comienza en epigastrio y que va a irradiar a predominio de hipocondrio izquierdo, ¿sí? Puede irradiar hacia los dos hipocondrios, pero es a predominio del lado izquierdo, por eso se le dice más que en cinturón, en hemicinturón, ¿sí? Y también el paciente, o sea, el dolor que siente en epigastrio, al margen de cómo irradia, lo va a referir como un dolor continuo, ¿sí? Eso que dice ahí transfixiante, o sea, les va a decir como que hay algo que le están clavando en el epigastrio y que le pasa a la espalda, ¿sí? Muchas veces lo que relata el paciente, y va a estar acompañados de vómitos, puede tener fiebre, ¿sí? Y también puede haber, como hablamos hoy, del hilio regional en lo que es la apendicitis, en las pancreatitis también puede haber un hilio regional. Recuerden que en los ilios, si yo altero la motilidad intestinal, no voy a tener eliminación de heces, ¿sí? Ni de gases. Entonces, eso también es otro signo para tener en cuenta. Después, dependiendo de la gravedad que tenga la pancreatitis, ¿sí? Si el paciente desarrolla lo que es una pancreatitis necrohemorrágica, obviamente que el paciente evoluciona, respuesta inflamatoria sistémica y demás, o sea, tienen compromiso de estado general y el pronóstico va a depender también de las complicaciones que vaya presentando. Y ahí va en lo que es el examen físico, ¿sí? Tiene signos de hipotensión, de taquicardia, ¿sí? Lo que es el signo de Cushing y de Turner. El signo de Cushing y Turner están únicamente en lo que es la pancreatitis necrohemorrágica, o sea, tiene que haber hemorragia porque es la presencia de hematoma, ¿sí? El de Cushing es periumbilical y el de Turner es a nivel de los flancos, ¿sí? Esa es la expresión de una pancreatitis grave. Bien. Y ahora pasamos a síndromes hepáticos, pero antes de pasar a síndromes hepáticos, si alguno quiere hacer alguna pregunta de lo que es dolor hasta acá, no hay nada que creo que no sepan, todo lo contrario, eh, pero si alguien quiere hacer alguna consulta, la puede hacer, y si no la hacen al final no hay problema. Bueno, síndromes hepáticos. Eh, Estos son de los que vamos a hablar. Lo que es hepatitis, ustedes hepatitis lo ven en defensa, pero la verdad es que cerrar síndromes hepáticos, cerrar abdomen sin decir nada de hepatitis, es algo que lo mínimo, sobre todo por lo que pueden encontrar en el examen físico, se les puede llegar a preguntar, ¿sí? No es que tienen que ir a estudiar hepatitis, ¿estamos? Vamos a empezar con ictericia, que es uno de los motivos de consulta que les da el libro, ¿sí?
La ictericia ya dijimos que es la coloración amarillenta de piel y mucosas que se va a expresar cuando la bilirrubina sérica, la bilirrubina total, supere los 2 miligramos, ¿sí? Lo normal es hasta 1, con predominio de la bilirrubina indirecta o no conjugada por sobre la directa o conjugada, ¿sí? El evaluar también qué tipo de bilirrubina es la que está elevada, me va a hacer pensar en una causa. O sea que yo al paciente lo veo ictérico, pero necesito un laboratorio para ver cuál de las bilirrubinas es realmente la que está aumentada o si están las dos aumentadas, ¿sí? Entonces eso me va a hacer pensar en las posibles causas de la ictericia. ¿Estamos? Lo no conjugado, la bilirrubina indirecta, es que no llegó a pasar, ¿sí?, por la unidad funcional a nivel hepática para conjugarse. Entonces, de ahí lo que está para atrás es lo que me va a dar a predominio de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Estos grados de ictericia, en realidad, lo que también es otra idea de qué puede llegar a estar pasando, ¿sí? Y en relación al tinte que da esa ictericia. Si la ictericia sabemos que es, como dice, la coloración amarillenta, pero el tinte que se le va dando puede hacerme pensar en alguna causa en particular. Por ejemplo, lo que es la ictericia flavínica, que es es la ictericia en una persona que está pálida, tengo que pensar en una anemia hemolítica, ¿sí? Después voy a ver si realmente lo es, pero es a lo que voy a pensar. La rubínica, que es la rojiza en lesiones hepatocelulares, la verdínica, que es dentro de las que más frecuentemente vemos, que es ese amarillo verdoso en los cuadros de colecistitis aguda, y la ictericia melánica, que la vemos que es la parduzca en lo que es la colecistitis crónica, perdón. Eso es, ahora vamos a ver comparado con los otros, pero esta es la pardínica, ¿sí? Esta es la verdínica, o sea, da la sensación de que es flúor, pobre paciente, pero bueno, es ese tinte verdoso que toma. Y esta es la flavínica, ¿sí? Se ve la ictericia en la conjuntiva, pero con una piel pálida, ¿vale? Y esta es la ictericia a nivel cutáneo. También hay que tener en cuenta que con esos valores de bilirrubina, los 2 miligramos por decilitros, no es que voy a encontrar una ictericia súper clara y la voy a estar viendo en toda piel y mucosa. No, tengo que tratar de buscarla, ¿sí? Buscar la ictericia a nivel de lo que es la mucosa yugal y el paladar blando, y después también a nivel de las escleras, ¿ah? Y obviamente que hay que hacer el diagnóstico diferencial con lo que son las pseudoictericias, porque muchas veces el paciente viene con el motivo de consulta. ¿Por qué venís? Porque me veo amarillo. Sí, bueno, hay que tratar de diferenciar si es realmente una ictericia clínicamente, ¿no? O podemos estar dentro de las que son las pseudoictericias, ¿sí? Como lo que es la hipercarotinemia, que esto se da por el exceso de carotenos, que habitualmente es el consumo mediante suplementos, que da una coloración anaranjada de la piel y no tiñe mucosas, ¿sí? Las pseudoictericias no tiñen mucosas, solo piel. La insuficiencia renal crónica y las neoplasias avanzadas que le dan un color parduzco al paciente, no hay que confundirlo con lo que es la ictericia. ¿Qué enfoque? ¿Cómo voy a tratar de comenzar a estudiarlo? ¿Cómo lo tengo que pensar al paciente que viene con este síntoma, signo, porque se lo está viendo, pero se lo está constatando? Las causas tengo que primero ubicarme en qué paciente estoy, ¿sí? Si es mujer, si es hombre, la edad, ¿sí? Para poder pensar en la prevalencia de patologías o de afecciones según el paciente que tengo adelante. Después voy a ir descartando y voy a ir buscando otras causas, ¿no? Pero tengo que ubicarme primero en qué paciente tengo adelante. Indagar sobre los hábitos y los tóxicos, ¿sí? Si
consume alcohol, si tiene uso de alguna otra sustancia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el paciente? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la exposición? Y la exposición no solo de poder hablar de lo que es contagios, qué sé yo, como las maestras jardineras que están con los chiquitos, que son en los que prevalece lo que es la hepatitis A, ¿no? También la exposición a la gente que trabaja en el campo, o sea, a hongos que pueden llegar a haber en las plantas y que son hepatotóxicos, ¿sí? ¿Qué medicamentos está tomando el paciente? El hecho del consumo del paracetamol, hay que tener conciencia, ¿sí? Se cree que por ahí el paracetamol es re buenito, sí es buenito, pero es bonito, depende de cómo no lo veamos, porque todo medicamento tiene su efecto terapéutico, pero todo medicamento tiene efectos secundarios y efectos adversos, ¿sí? ¿Cómo comenzó la ictericia? Cuando el paciente no puede definir bien el tiempo de comienzo, es porque es de larga data, ¿sí? Y cuando es de larga data, muchas veces el paciente termina consultando o prestando atención porque los otros le dicen, che, el color que tenés, y uno en el día a día no se da cuenta. Por otro lado, también indagar sobre qué otros síntomas o signos puede haber acompañantes. Y en esto de síntomas acompañantes, a veces no es tan fácil indagarlos en estos cuadros, ¿no? O con la práctica por ahí uno sabe qué preguntas puntuales hacer. Pero después, si no, lo correcto y lo lógico es seguir la anamnesis sistémica que ustedes hacen, ¿sí? Que va más allá del motivo de consulta, seguir indagando y después veré si tiene que ver o no, si lo puedo asociar o no, después lo veo, pero sí hacer una mirada integral del paciente. En el examen físico, obviamente, evaluar el estado nutricional del paciente, si presentó fiebre o no, si tiene edema, si tiene la presencia de lo que es circulación colateral, si tiene alteración del vello, si tiene zonas con hematomas o equimosis, ¿sí? Hay que evaluar absolutamente todo. Y lo que es el sistema el linfoganglionar, ¿sí? Buscar la presencia de adenomegalias, ¿sí? Que la ictericia puede también estar dentro de los signos de lo que son las enfermedades oncohematológicas. En el examen físico, bueno, la palpación del hígado, a veces la palpación del hígado nos puede dar a pensar qué es lo que está pasando, si es un hígado que está inflamado, si es un hígado que está comprometido, infiltrado por una neoplasia, ¿sí? Si está teniendo una enfermedad crónica, por ejemplo, como la cirrosis. Aunque ustedes no crean, a veces la palpación termina siendo pensar en qué puede llegar a estar pasando con ese órgano en ese momento. La palpación de la vesícula. La vesícula no es un órgano que se palpe, ¿sí? En la normalidad buscamos el punto cístico, hacemos la maniobra de Murphy, pero no lo palpamos, no la palpamos, perdón, ¿tá? Entonces, el solo hecho de palparla me tiene que hacer pensar de que algo está pasando. Si la palpo y duele, pensar en que hay un compromiso inflamatorio. Pero si la palpo y no duele, no decir, ah, bueno, sí, la palpo, pero no duele. No, esa vesícula está distendida y si está distendida y no duele, es porque esa distensión fue de manera progresiva. Entonces tengo que pensar en algo que está obstruyendo a distancia. Y dentro de esa obstrucción a distancia de las que tengo que pensar, son los tumores a nivel de la cabeza del páncreas, ¿sí? Si ustedes recuerdan la anatomía del colédoco, cómo llega hasta lo que es la ampolla de Vater, ¿sí? O sea, atraviesa la cabeza del páncreas para poder desembocar en la segunda porción del duodeno. Bueno, como dijimos recién, la vesícula palpable y dolorosa, pensar en una colecistitis, ¿sí? Y bueno, la triada de Charcot, que en realidad es la colangitis, que es la inflamación del colédoco, la ictericia, fiebre y el dolor en el hipocondrio derecho. La palpación del vaso también es importante. No estamos hablando de que en un cuadro de colecistitis haya esplenomegalia, pero en cuadros donde hay hipertensión portal puede estar, ¿sí? En cuadros donde haya un compromiso de el hígado por inflamación, en los cuadros de hepatitis a veces puede haber esplenomegalia, entonces, bueno, también hacer la palpación del vaso. Otros hallazgos a buscar, y eso lo vamos a seguir ahora después,
es la presencia de ascitis, signos de encefalopatías, que hay que buscarlo, si hay algún signo de hemorragia, ¿sí? O hay una hemorragia evidente, la presencia de coluria, acolia, hipocolia, para empezar a pensar qué es lo que puede estar sucediendo. Obviamente en el laboratorio, que tienen que pedir para tratar de ubicarnos, ver qué es lo que está sucediendo, obviamente va el hemograma, perdón, no, el hepatograma, que el hepatograma, si ustedes piden solo hepatograma, le van a informar transaminasas, fosfatasa alcalina y la bilirrubina que la discrimina en indirecta, directa y total. O sea, eso es lo único que incluye el hepatograma cuando uno lo pide así en laboratorio. Si queremos ver, completar la función hepática, tenemos que pedir un coagulograma, tenemos que pedir albúmina, tenemos que pedir colinesterasa, tenemos que pedir la gamma glutamiltranseptidasa, o sea, hay otros laboratorios a pedir que también me van a ir orientando en las posibles causas. Pero si yo pido un hepatograma, no me van a informar más que transaminasa, fosfatasa y la bilirrubina. ¿Tá? Y obviamente, bueno, saber que contamos con métodos de imágenes, donde por ahí el más rápido a realizar, o a veces el que creemos que es más rápido a realizar es una ecografía, pero bueno, tomografía, la IRCP y demás que se pueden hacer estudios de imágenes que se pueden hacer para tratar de ver qué es lo que está pasando. Palabras de hepatitis, ¿sí? Bueno, la hepatitis, como ya lo saben, es el proceso inflamatorio del hígado que la van a clasificar en aguda o crónica. La causa de hepatitis aguda, ¿sí? Sabemos del virus de la hepatitis A. La hepatitis B a veces puede cursar, la incidencia es bajísima, pero van a la cronicidad, la hepatitis B y la hepatitis C, ¿sí? También pueden causar un cuadro de inflamación aguda otros virus que no son los virus de hepatitis, como es el citomegalovirus, el Epstein-Barr, ¿sí? Que cursan o dan lo que es el cuadro de mononucleosis y tenemos a veces esta repercusión a nivel hepática con aumento, con elevación de las transaminasas, quizás no lo elevan como lo eleva el virus de la hepatitis A, que pasa de 1000 las transaminasas, pero las elevan, ¿sí? Y generan el agrandamiento del hígado con dolor en hipocondrio derecho, dolor en la palpación y demás. Las hepatitis agudas pueden cursar de tener ningún síntoma, ¿sí? A progresar a lo que es una insuficiencia hepática. Han escuchado seguramente de la gente o de familiares o de ustedes quizás, yo tuve la hepatitis buena. La hepatitis buena le llamamos a la hepatitis A, le llaman a la hepatitis A. Pues esta hepatitis A, que cursa como un cuadro agudo, de hepatitis aguda, perdón, y que en el adulto puede cursar de manera anictérica, o sea, puede cursar hasta sin ictericia, es el que puede llevar a la insuficiencia hepática, es el que puede hacer la falla hepática fulminante. Los síntomas generales que va a tener el paciente, como todo proceso inflamatorio sistémico, proceso inflamatorio, es la astenia, fiebre, hiporexia, artralgia, mialgia, el prurito, ¿sí? El prurito puede estar presente por el acúmulo de las sales biliares, puede presentar vómitos, diarrea, el dolor en el hipocondrio derecho, que el dolor va a ser un dolor de tipo continuo en el hipocondrio derecho, ¿sí? Que el paciente trata de no tocarse, de estar lo más con el torso lo más derecho posible para que no genere dolor, ¿sí? Y puede presentar también ictericia. ¿Por qué decimos puede presentar? Porque como les dije, hay cursos de hepatitis A que son anictéricas. En la anamnesis, bueno, como dice ahí, la sospecha de la etiología la podemos tratar de sacar de lo que es la anamnesis, la exposición. Habitualmente la hepatitis A no se suelen dar como cuadros aislados, sino que hay un relato de otros casos que aparecen o que van apareciendo, se van sumando, ¿sí? En el transcurso
de los días. Es más frecuente la circulación en niños, entonces hay que tener en cuenta esto del contacto con niños. Y lo que es la hepatitis B, la hepatitis C, lo que es la transmisión sexual o la parenteral, ¿sí? A la inspección lo que podemos encontrar es la ictericia, recuerden, en piel y mucosa, primero en mucosa yugal, después aparecen escleras y después se generaliza. Y lo que es la palpación, esta hepatomegalia dolorosa, ¿sí? O sea, vamos a tener, nosotros en la normalidad podemos palpar el hígado hasta 2 traveses o 2 centímetros en inspiración debajo del reborde costal, ¿sí? Acá lo vamos a palpar independientemente. De hecho, el paciente va a tratar de no respirar profundo para no estar moviendo y no generar dolor o exacerbar el dolor en la fosa ilíaca derecha, y vamos a palpar mentira, en la fosa ilíaca derecha, en el hipocondrio derecho, y vamos a palpar un hígado que va a estar aumentado de tamaño, ¿sí? Doloroso a la palpación, esto que habla bien del borde romo, y aumentado de consistencia, porque en realidad acá lo que está doliendo es la cápsula que se tensa, ¿sí? Y cuando uno quiere palpar este aumento de consistencia. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. La cirrosis. La cirrosis, obviamente, también es un compromiso hepático, pero acá es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, ¿sí? O sea, no hay una vuelta atrás, ¿tá? Y que se va a generar porque se fibrosa el hígado, ¿sí? Ahí se empiezan a generar lo que son los nódulos de regeneración, con este intento de reparar el parénquima hepático, y se va también generando fibrosis. Esto lleva a la alteración en sí de la estructura hepática y lleva a la alteración, como dice ahí, de la circulación portal y lo que es la insuficiencia funcional, ¿sí? Del hepatocito o de la unidad funcional del hígado. La causa más frecuente es el alcohol, pero no nos tenemos que olvidar, obviamente, las causas virales. ¿Quiénes van a hacer cirrosis cuando tienen la exposición al alcohol, ¿sí? O los diagnósticos virales con más de 10 años de progresión habitualmente? Otra situación que tenemos en aumento es lo que es la esteatohepatitis no alcohólica. La esteatohepatitis se da por, en realidad, lo que comienza como esteatosis, que es el famoso hígado graso, ¿sí? Que es un trastorno metabólico, se suele asociar mucho con lo que es la insulinoresistencia, se acumula grasa en el hígado, esa acumulación, esa esteatosis, ese hígado graso puede desencadenar un proceso inflamatorio crónico sostenido en el tiempo y va a llevar a la fibrosis y consecuente cirrosis, ¿tá? Otras causas menos frecuentes, pero que no tenemos que dejar de tenerlas en cuenta, es lo que es la cirrosis biliar, por ejemplo, la primaria, que es más frecuente en mujeres y a edades tempranas, ¿sí? El uso crónico de fármacos como lo que es el metrotexate, que se usa mucho en pacientes reumatológicos, sobre todo en lo que es la artritis reumatoidea, la miodarona, que la usan mucho en cardiología, ¿sí? En lo que es la fibrilación auricular, y también puede ser la cirrosis, se puede generar también por una obstrucción de lo que es el retorno venoso, ¿sí? Esa congestión hepática que se puede llegar a generar también puede llevar a la fibrosis, cirrosis con el tiempo, que es lo que es el síndrome de Buchiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas. Y fíjense otro cuadro que aparece y que tenemos también con una incidencia importante, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿tá? Y bueno, después las hepatitis autoinmunes también pueden terminar y pueden desarrollar lo que es la cirrosis. La cirrosis puede cursar de manera asintomática, o sea, el paciente no presenta ningún síntoma, ir haciendo el diagnóstico mediante los exámenes complementarios, sumado al antecedente, no nos vamos a poner a buscar cirrosis en todos los pacientes, pero también pueden tener la expresión clínica de la hipertensión portal, de la encefalopatía o de la insuficiencia hepática en sí, ¿sí? Propiamente. Otra manera también dentro de lo que es la clasificación de la cirrosis asociada a las manifestaciones clínicas, es decir, está compensada o no compensada, ¿sí? Una cirrosis compensada, el paciente puede no tener síntomas
o síntomas completamente inespecíficos como hiporexia, dolor en hipocondrio derecho, pero es un dolor no como el de la hepatitis, sino que es un dolor de características sordo, que el paciente lo refiere como una molestia y que no impide su quehacer, ¿no? Su vida diaria. Pero cuando el paciente presenta signos de hipertensión portal o signos de insuficiencia hepática, hablamos que la cirrosis está descompensada. Estos síntomas que pueden estar en la cirrosis en sí, los síntomas se pueden dar por progresión de enfermedad o también el paciente que viene asintomático y comienza con síntomas, pensar de que algo de esto que nombramos recién, expresión de hipertensión portal, de encefalopatía o de insuficiencia, no estén apareciendo y el paciente empieza con la expresión sintomática. Y bueno, es lo que es la astenia, la hiporexia, el dolor en el hipocondrio derecho que hoy hablábamos. La bradipsiquia es un paciente lento, uno le da una orden y es un paciente lento tanto al accionar como al querer responder, ¿sí? La disminución del volumen de orina, ¿sí? Pues sobre todo con la expresión de la hipertensión portal, la formación de ascitis, ¿sí? Puede llevar a la oliguria o anuria, ¿sí? Los pacientes con cirrosis no compensada y ya progresada pueden desarrollar lo que es el síndrome hepatorrenal, ¿sí? Y también la expresión de la oliguria o anuria es un signo muy importante a tener en cuenta por la alta mortalidad que ya tenemos con el paciente con el síndrome hepatorrenal. En el examen físico general, bueno, volvemos a lo mismo, evaluar el estado general del paciente. La mayoría de las veces son pacientes, estamos hablando de que tienen hiporexia o anorexia, entonces son pacientes que están adelgazados, siempre y cuando no esté edematizado, donde no es que el paciente no está adelgazado, pero por ahí cuesta ver más la pérdida de la masa muscular que suelen tener los pacientes, ¿sí? A nivel de lo que es la expresión cutáneo-mucosa, la coloración, ¿sí? La presencia de los angiomas o telangiectasias, el eritema palmar, que es un eritema, o sea, se pone roja la palma de la mano, sobre todo hace como en L, ¿sí? La presencia de equimosis o hematomas asociados a los trastornos de la coagulación que pueden tener. En relación a las manifestaciones hormonales, en los pacientes con cirrosis tenemos a nivel periférico, ¿sí? Esta conversión o el aumento de conversión a nivel periférico de los andrógenos en estrógenos, entonces se convierte o se da este aspecto feminoide del hombre, que es el aspecto, que es el hábito de Chebystek, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, y las alteraciones en lo que es el ciclo menstrual en la mujer. También hay que buscar, ¿sí? En el examen físico general lo que es el nivel de conciencia, ¿sí? Ver si el paciente está vigil, ¿sí? Está alerta o no. Puedo buscar lo que son las expresiones musculares, neuromusculares, también como la presencia de temblores o asterisis. Otros signos que puedo encontrar es el hepatomegalia, que en realidad en el paciente, en la cirrosis, y cuando ya estamos hablando de la presencia de estos signos que recién nombramos, habitualmente ya el hígado no lo tocamos, porque el hígado cuando se fibrosa empieza a reducir su tamaño, entonces es más difícil de poder palparlo, ¿sí? Bueno, la esplenomegalia, que asociada a la hipertensión portal suele estar presente en estos pacientes, y que una cosa es hablar de esplenomegalia y otra es hablar de hiperesplenismo, que a veces también lo tenemos, ¿sí? El hiperesplenismo es el aumento de la función del vaso y son pacientes que el vaso empieza a destruir las células de la sangre, dentro de esas sobre todo lo que es las plaquetas. Puede tener hipotensión arterial, porque se altera también lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo vamos a ver cuando veamos ascitis, ¿sí? Y también tengo que buscar dentro de signos las manifestaciones de lo que es el alcoholismo crónico. El consumo crónico de alcohol lleva a la expresión de signos en el paciente,
¿sí? Y lo que podemos observar es la glositis, que es la inflamación de las papilas, ¿sí? Bueno, la pérdida del apetito, las náuseas matinales, edemas maleolares, la hipertrofia parotidia bilateral, ¿sí? Nosotros las parótidas que ustedes ya saben que se ubican detrás de la rama ascendente del maxilar, ¿sí? Cuando empiezan a crecer, a hipertrofiarse, borran el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Y empiezan, o sea, lo borran y lo que ustedes van a notar es un abultamiento a ese nivel y a veces hasta puede levantar un poco los lóbulos de la oreja. Hoy habíamos nombrado las manifestaciones hormonales, bueno, que sobre todo se asocia a lo que es el alcoholismo, ¿sí? Este hábito de Chebostek, que es esa feminización con el abdomen globoso, la ginecomastia, que es el desarrollo de la glándula mamaria, la distribución feminoide del vello de forma triangular, la atrofia testicular. La contractura palmar de Dupuytren, que se da porque se fibrosa los tendones flexores, ¿sí? Se fibrosan y quedan tensos, entonces quedan como tensados y queda el dedo comprometido en flexión, ¿sí? Bueno, el eritema, el insomnio, la irritabilidad, la neuritis periférica. En los pacientes con alcoholismo vemos el déficit de vitamina B12, entonces una de las expresiones es la neuritis o la neuropatía periférica con parestesia, sensación de cosquilleos, de hormigueos en las extremidades. Ahí está el abdomen globoso, acá presenta una hernia umbilical. Estos son los angiomas en araña, ¿sí? Si uno comprime ahí el centro, todo esto se borra, ¿sí? Porque esto se dilata y saca todos sus vasos, entonces si uno comprime ahí, se borra todo. Y cuando descomprimís, vuelve a aparecer todo ese entramado. Otras telangiectasias en nariz y la hipertrofia parotidia. Fíjense cómo borra el ángulo de la mandíbula. Este es un paciente delgado, ¿no? Que tendríamos que poder observarlo tranquilamente y no se observa. La ginecomastia con la ausencia del vello también. Y esta es la contractura palmar de Dupuytren. El eritema palmar. Bien. Y ahora yendo un poco a hipertensión portal, que está dentro de lo que es la expresión o de lo que genera, ¿sí? La cirrosis, de hecho es una de las causas más frecuentes de lo que es la hipertensión portal, pero no es la única causa de hipertensión portal. Tenemos la trombosis de la vena porta, el cavernoma de la vena porta, ¿sí? Como posibles causas. Y acá la hipertensión portal, hoy lo dijimos, de lo que es la esplenomegalia. Si ustedes recuerdan cómo se llega a formar, ¿sí? La vena porta, la esplénica tiene su colaboración, entonces el aumento de presión a nivel de la porta, obviamente que llega y se traduce a nivel de la esplénica, generando lo que es la esplenomegalia, ¿sí? En lo que es la circulación colateral, circulación venosa colateral, tenemos la superficial y la profunda, ¿sí? La superficial es la que podemos ver a nivel de la piel, pero la profunda es la que forma las varices esofágicas, las varices en techo gástrico, hemorroides, y que son los que van a dar como complicación las hemorragias digestivas, ¿sí? Y bueno, y la presencia de ascitis y edemas como signo de la hipertensión portal propiamente. La circulación venosa colateral superficial tenemos dos, ¿sí? La cava superior o portocava y la cava cava o cava superior inferior, ¿sí? La portocava, ¿sí? Es, como les dice ahí, parte de la región umbilical, pero va a ascender hacia los costados por los flancos. En cambio, la cava cava es, la van a ver de manera radiada desde el ombligo, ¿sí? La cava superior, cava inferior, ¿sí? Estos tipos de circulación se da porque se repermeabiliza el ligamento redondo, ¿sí? El ligamento redondo que va desde el hígado, ¿sí? al ombligo, que eso es el remanente, es lo que queda de los vasos umbilicales, ¿sí? Ahí está, esta es la cava cava, de manera radiada desde la región umbilical, y la portocava.
Acá se observa, sí, bueno, acá no llegamos a ver bien desde la región umbilical, obviamente que tiene estrías por la distensión abdominal, pero toda esa trama venosa es circulación colateral. Acá también otra circulación, esto es súper tortuoso, esto no es de lo que vemos habitualmente, esto da a pensar a lo que es la circulación, la portocava, por cómo asciende y desde dónde se ve que sale. Bien, eso es la circulación colateral. Lo que es ascitis, ustedes saben que la ascitis es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal. ¿Mm? Va a tener distintos mecanismos y en parte este aumento de la presión a nivel de la vena porta genera un aumento de lo que es la presión hidrostática en los vasos que van a componer a la vena porta y es una de las causas de lo que es ascitis, ¿sí? Por otro lado, son pacientes que al tener alteración en la función hepática, son pacientes con hipoalbuminemia, ¿sí? Con disminución de la albúmina, entonces eso lleva a la disminución de la presión oncótica, otra causa de la formación de la ascitis. También esta formación de este tercer espacio lleva a una reducción de la volemia, ¿sí? Entonces hay una hipovolemia relativa porque está en un tercer espacio, entonces se activa lo que es el sistema renina-angiotensina y lleva a la retención de sodio y agua. Y este aumento de la retención de sodio y agua también lleva a la mayor formación de ascitis. Los edemas periféricos que suelen tener en estos pacientes, en parte es por esto que les decía, el sistema renina-angiotensina, la hipoalbuminemia que tiene el paciente, pero también este aumento, la ascitis, ¿sí? Genera un aumento de la presión intraabdominal y el mismo líquido lleva a comprimir los vasos que están viniendo en miembros inferiores, entonces también lleva al aumento, una disminución, perdón, del retorno venoso desde miembros inferiores y también eso ayuda a lo que es la formación de los edemas periféricos. En la palpación, bueno, el signo de la onda líquida, la verdad que cuando hay líquido, cuando hay ascitis, es un signo que se percibe con facilidad, ¿sí? No así el signo del témpano. El signo del témpano va a depender de la contextura física del paciente, va a depender de cómo esté el hígado en sí para poder evaluar, ¿sí? Para poder ver si uno lo puede tocar o no. La percusión abdominal, o sea, uno va a ver ese abdomen distendido y lo primero que vamos a hacer es ir a buscar estos signos, o el signo de la onda líquida o ascítica, y vamos a ir a la percusión, ¿sí? La percusión es tal cual ustedes la saben hacer, radiada desde apófisis sifoide a hipogastrio y a las fosas ilíacas, y lo que vamos a notar es que en la parte inferior, o dependiendo la cantidad de líquido que tenga el paciente, vamos a tener una matidez, o sea, el timpanismo abdominal se reemplaza por una matidez de concavidad superior, ¿sí? ¿Qué pasa? El líquido está libre, entonces intento moverlo al paciente y hago el signo del desnivel, que es la fotito esta que ven acá, que lo pongo en decúbito lateral, pero ya no percuto desde apófisis sifoide, percuto desde la parte lateral hacia abajo y voy observando, o sea, primero hice esta percusión, ¿no? Y acá voy percibiendo en realidad cómo se movió la matidez, ¿sí? En esta imagen de al lado, esto es tal cual, esto es sacado del libro, se darán cuenta, acá está cómo se hace el signo de la onda líquida o ascítica, ¿tá? Esto es un decúbito bien lateral. Lo otro que podemos hacer es poner en un decúbito lateral intermedio al paciente y donde uno percutió la matidez, ¿sí? Percuto la parte elevada del paciente en el decúbito lateral intermedio y tendría que haber vuelto el timpanismo. Esto es cuando el líquido está libre, ¿sí? Si uno piensa que puede tener ascitis y que esa ascitis es por una carcinomatosis peritoneal, por ejemplo, a veces hay tabiques e impiden que el líquido se mueva tanto, ¿sí? O cuando hay ascitis refractarias a los tratamientos, también pueden formar bridas y demás, y el líquido, los tabiques, ¿sí? Y el líquido va a desplazar menos. Bien, un abdomen distendido con la hernia umbilical,
¿sí? Fíjense la circulación colateral, la ginecomastia que tiene el paciente, ausencia de vellos. Bien. Y los diagnósticos diferenciales de la citis es la vejiga distendida, un útero grávido, formaciones uterinas, o sea, buscamos matidez a nivel de hipogastrio, pero cambia la morfología, que si volvemos a esta, es este punto 2, ¿sí? Es de convexidad superior. ¿Ah? Bien. Ya queda menos, no se me duerman. Insuficiencia hepática. Como toda insuficiencia es la imposibilidad del órgano de poder suplir sus funciones, entonces acá tenemos que tener en cuenta ¿sí? Todas las funciones que tiene el hígado para saber o conocer si el paciente puede estar en insuficiencia hepática o no. La insuficiencia hepática se va a clasificar en aguda o crónica y a su vez la aguda en la fulminante que hoy nombrábamos asociada a la hepatitis A o subaguda. Fíjense que tiene en cuenta la evolución desde el momento, ¿sí? Desde que comienza la ictericia y el paciente presenta signos de encefalopatía, ¿sí? O sea, hoy tengo ictericia y hasta las 8 semanas, cuando que empiezan los signos de encefalopatía, es fulminante, ¿sí? De 8 a 24 semanas la subaguda y mayor de 24 semanas es la crónica, ¿sí? Y la expresión realmente clínica de la encefalopatía va a ser diferente en lo que es agudo y crónico. Las causas, la cirrosis va a predisponer a lo que es una insuficiencia hepática crónica, ¿sí? No aguda. Las hepatitis virales, la A, recuerden que puede ser causa de la aguda fulminante, B y D de la crónica. Hacer el interrogatorio o indagar al paciente o a familiares del consumo de fármacos. Hoy habíamos hablado del paracetamol. El consumo superior a 4 gramos de paracetamol día pone en riesgo y sobre todo el consumo superior a los 8 gramos de paracetamol, ¿sí? Bueno, la miodarona que habíamos dicho, la fenitoína que se los usa en pacientes con convulsiones, tóxico, la exposición a tóxico, la aflatoxina, que en realidad es una toxina de un hongo que está en la superficie de los cereales, ¿sí? Que también pueden predisponer a lo que es la insuficiencia hepática aguda, ¿sí? No crónica. Bien. Dentro de la expresión clínica dijimos que lo define la ictericia, ¿sí? Así que obviamente va a tener ictericia, el aliento hepático, que es un aliento ácido, a manzana verde, se le dice, ¿sí? La hipoglucemia, que suele estar presente, estamos hablando de lo agudo, ¿no? La hipoglucemia que puede tener el paciente, ¿sí? Por la alteración en las distintas vías. Y las coagulopatías, sobre todo, recuerden de los que son los factores vitamina K dependientes, ¿sí? La hipertensión endocraniana, que también puede estar presente en estos pacientes, estamos hablando de la aguda, repito, por la alteración de lo que es el metabolismo del sodio-potasio. De la encefalopatía hepática hacemos la diferencia en lo que es la encefalopatía hepática aguda y la encefalopatía hepática crónica. La encefalopatía hepática crónica, ¿sí? Es en la que más vamos a poder encontrar diferentes signos y de progresión, de profundidad de lo que es la encefalopatía, a diferencia de lo que es la aguda, ¿sí? En la encefalopatía crónica, ¿sí? Evaluar lo que son las alteraciones mentales, indagar sobre trastornos del sueño, si el paciente le cuesta dormirse o si el paciente pasa gran parte del día dormido o con tendencia a dormirse, ¿sí? La apatía, la falta de relación con el entorno, la disminución de los movimientos espontáneos, ¿sí? Preguntarle a la familia, sobre todo, ¿sí? Cómo está en lo que es su quehacer, ¿sí? Su autocuidado, desde lo que es el cepillarse los dientes, el vestirse, ¿sí? En todos esos movimientos o en el querer agarrar un cubierto y demás, cómo lo ven, cómo se puede desempeñar el paciente, ¿sí? La alteración en la personalidad, que puede ser
Fíjense, desde lo que es euforia a depresión, o sea, vamos de allá arriba a allá abajo, ¿tá? Que se puede poner agresivo también. Y el deterioro intelectual. El deterioro intelectual se pueden hacer test cognitivos, ¿sí? Para ver qué fallas intelectuales en lo que es, puede presentar el paciente, si tiene dificultad al escribir, si tiene dificultad al leer, al interpretar, al tener que ejecutar alguna actividad indicada. ¿Mm? Lo que son las alteraciones neuromusculares que pueden presentar el paciente, acá se va a comportar como lo que, sobre todo lo que son los síndromes extrapiramidales. Ustedes ya lo van a ver más adelante cuando vean sistema nervioso, pero el compromiso extrapiramidal que se ve en estos pacientes es sobre todo el aumento del tono, la hipertonía, que dentro del aumento del tono ustedes tienen la espasticidad y la rigidez, ¿sí? La espasticidad es un signo que lo asociamos con el cuadro piramidal, que es la lesión de primer neurona, por ejemplo, en pacientes secuelados de ACV, ¿sí? En cambio, la rigidez, ¿sí? Que se dan los cuadros extrapiramidales, es el característico de este tipo de compromiso. Perdón, estoy medio trabada, chicos. Em, Signos, acá les habla del signo de la rueda dentada, que es la expresión de esta rigidez. El signo de la rueda dentada, ustedes intentan extenderle, le piden al paciente que flexione el antebrazo sobre el brazo e intentan ustedes o sea, extenderlo. En esa extensión que intentan hacer, no la pueden hacer de manera rápida, sino que van a ir venciendo de a poco la fuerza, porque el tono basal que tiene el paciente está aumentado. ¿Tá? La presencia de asterixis. La asterixis es un temblor fino, ¿sí? Que puede aparecer en la mano, se pone en evidencia en las manos y que suele preceder a lo que es la hipertonía, ¿sí? Por eso se le dice temblor aleatante. eh, y también se puede poner en evidencia, ¿sí? Mediante el flapping, que es se hace una hiperextensión de la mano, ¿sí? Y se la suelta. Lo normal es que hagamos esto, ¿sí? Pero cuando la soltamos y tenemos ya esta alteración en el tono, ya el tono está aumentado, el paciente, cuando ustedes sueltan la mano, la respuesta que hace es esta, ¿sí? Como que vuelve al sitio, pero temblando y de a poquito. Esa es una manera de poder poner en evidencia una hipertonía que por otra maniobra no la pude poner en evidencia. ¿Tá? Bueno, la presencia de convulsiones, trastornos en la marcha, son pacientes que aumentan la base de sustentación, o sea, separan los pies al momento de caminar, ¿sí? Con tendencia de tirar el tronco hacia adelante, son marchas muchas veces que se balancean, ¿sí? De un lado al otro. ¿Sí? Y la presencia de Babinski. El Babinski, si ustedes recuerdan, el reflejo plantar, no me acuerdo si lo dieron en primero o segundo año, que el reflejo plantar, ustedes estimulan la planta del pie, ¿sí? Con un elemento romo que va desde el talón, ¿sí? Toda la parte lateral del pie y la cabeza de los metatarsos. Estamos hablando del pie, yo se lo estoy haciendo en la mano, ¿sí? Y que cuando genera ese estímulo, el pie tiende a flexionar los dedos y retirar, ¿sí? El Babinski es una respuesta invertida. Cuando ustedes generan el estímulo, lo que hace es la hiperextensión y apertura en abanico de los dedos de los pies. Obviamente que en el que más van a notar la extensión, la hiperextensión y la apertura en abanico es la del hallux, ¿sí? Es la que más frecuente se va a ver. Bien. Y lo que es la encefalopatía hepática aguda, acá no voy a tener los síntomas, ¿sí? Estos neuromusculares, como la presencia de asterixis o la rigidez. El paciente va a pasar de un estado de agitación, confusión, hasta llegar al coma. Estamos hablando de la progresión sin hacer ninguna intervención en el momento, ¿tá? Y obviamente no va a tener los estigmas del alcoholismo crónico. La encefalopatía ustedes la van a clasificar en 5 grados, ¿sí? Grado 0, 1, 2, 3 y 4.
Desde el grado 0, que es un grado subclínico, donde ustedes tienen que tratar de ir a buscar los signos, como hoy hablábamos, para tratar de sospechar si el paciente presenta encefalopatía o no, ¿sí? En lo que es el estado mental propiamente, puede que no haya nada como este pequeño deterioro, ¿sí? En las rutinas del paciente, en el autocuidado. Preguntarle a la familia o al paciente cómo es con su autocuidado, con lo diario propio del paciente, no ajeno que hace a los demás, sino a sí mismo. ¿Tá? Las alteraciones motoras, que este deterioro de la prueba de ejecución, uno le dice, le da órdenes específicas de alguna actividad como agarrar la lapicera, sacale la tapa y escribime tal cosa. Bueno, hay una dificultad en la ejecución. No es que no lo puede llevar a cabo, pero muchas veces se dificulta o lo hace más lento, ¿sí? El grado 1, ahí ya hay confusión, bueno, la agitación, el trastorno del sueño, pero a nivel motor, ¿sí? Empieza a aparecer los temblores finos. Pueden, recuerden, ponerlo en evidencia mediante el flapping, ¿sí? Que era la hiperextensión de la mano, y esta bradixiquia que empieza a tener el paciente. Obviamente el estado mental en cada grado va profundizando cada vez más, y en lo que es la alteración motora, lo que agrega es la disartria, que es esta alteración en la articulación de la palabra, no es afasia. La afasia es la imposibilidad de expresar o de comprender el lenguaje. ¿Tá? Esto es una alteración en lo que es la articulación de la palabra, y pueden aparecer los reflejos primitivos. Acá le ponen el reflejo de succión como ejemplo, ¿sí? Que ustedes estimulan a nivel perioral y tiende a mover la boca como succionando, y sino también lo que es el reflejo de prensión, que se le comprime en la palma de la mano, o se le pone una lapicera o algún objeto que comprima y el paciente tiende a cerrar la mano. El estado 3, ya el paciente está estuporoso, necesita un estímulo vigoroso para poder despertar, ¿sí? Y acá aparece lo que es la hiperreflexia, y que es la respuesta exagerada de los reflejos osteotendinosos, ¿sí? La presencia de Babinski, los mioclonus, que son contracciones musculares aisladas, ¿sí? Que se pueden observar. Y en el 4 el paciente está en coma, o sea, en coma no tenemos respuesta, ¿sí? No se va a despertar el paciente, y a nivel motor, o sea, del compromiso neuromuscular, lo que vamos a observar es la postura de descerebración. La postura de descerebración es una hiperextensión de miembros superiores e inferiores y del raquis, ¿sí? Está bien extendido el paciente y tiende a tener una rotación interna de los brazos, ¿sí? Esto, a ver, de lo que es la encefalopatía, tienen que sobre todo saber los grados que hay, la cantidad de grados que hay, saber que cada grado va a ir profundizando el estado mental desde un paciente que parece o creo que no tiene absolutamente nada, como es en el grado 0, hasta un paciente en coma, y cómo se va agregando el compromiso neuromuscular del paciente, ¿sí? Bueno, esto es todo, chicos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, la puede realizar ahora, y le pido que me pongan en el chat el nombre y el número de documento de cada uno antes de retirarse. Los aguardo 5 minutos para que lo hagan y doy por finalizada la clase.